Muchísimas bendiciones, gloria a Dios para así todo el pueblo en esta maravillosa hora. Gloria al Señor. Hermano, doy gracias a Dios por los hermanos que han participado, que han tenido participación. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga mucho. Amén. Gracias, Señor, por ello. Ayúdalo a seguir hacia adelante. Bueno, hermano, hoy, gloria a Dios, tengo un tema, bendito Dios. Voy a hablar del diezmo. Un video donde había muchos pastores que antes predicaban del diezmo, que si era bíblico o no era bíblico. Antes ellos, yo lo llegué a ver, que ellos predicaban por años, por muchos años, décadas. Amén. Predicando de que el diezmo era de Dios y que era bíblico y que había que darlo. Bueno, pues después que pasan los años, que ellos se hacen acaudalados, que ya tienen mega iglesias grandes, que ha pasado el tiempo, que se han hecho famosos, ahora se reúnen un grupo de pastores para decir que el diezmo no es bíblico, que el diezmo era de la ley, que el diezmo no es de la gracia, que el diezmo ya no se da como se daba antes. O sea, porque ya no es bíblico, ya el Señor dice que supuestamente ya eso fue quitado, según ellos. Hermano, yo tengo para decirle con toda propiedad, sin ningún temor a equivocarme, porque la palabra de Dios me apoya sobre lo que voy a enseñar y sobre lo que voy a decir, y es que para mí, todo el que dice eso es un apóstata. Un apóstata es una persona que hoy dice una cosa y que se mantiene diciendo eso por años, y luego esa persona entonces desaparece, ya no viene diciendo eso, sino ya cambia la doctrina, ya cambia el mensaje, diciendo que él estaba equivocado, que él estaba errado, que eso no era así. Entonces vamos a demostrar por la Biblia si ellos tienen la razón, amén, o la Biblia tiene la razón, porque no voy a decir ni yo, porque es la Biblia la que va a hablar aquí, no yo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues mis santos hermanos, primer versículo bíblico que vamos a tomar está en el libro de Génesis. Anote la cita si usted quiere. Está en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 17 en adelante. Gloria a Dios. Aquí fue la primera vez que se manifestó el diezmo. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando volvieron de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo: Abraham, dame la persona y toma para ti los bienes. Amén, mis santos hermanos. Aquí vamos a ver quién es Abraham. Abraham es una persona que todavía no es israelita. Abraham todavía es gentil. Abraham todavía, acuérdese que la nación de Israel no se había formado, no había ley porque la ley viene más adelante, eso lo vamos a hablar. Abraham no está en la ley, pero después que él viene de la derrota de los reyes que vencieron a 5 reyes, entonces vemos que le sale al encuentro Melquisedec. En el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Estamos hablando de alguien, un personaje que dice la gente que este Melquisedec, dicen mucho
que era la persona de Cristo, porque Melquisedec no tiene genealogía ni tiene descendencia, no se conoce nada de él, pero sí era sacerdote de Dios, era sumo sacerdote. Amén. Entonces él recibe a Abraham cuando viene de derrotar a los reyes y dice que ofreció pan y vino. ¿Qué representa el pan? El pan representa la bendición, representa la palabra, representa la abundancia. El vino también representa la abundancia y representa la bendición. Amén. Aquí vemos que después que el sumo sacerdote Melquisedec bendice a Abraham, Abraham le entrega los diezmos de todo. ¿Pero de todo qué? Acuérdense que ellos vienen de la derrota de los reyes. ¿Qué había en ese lugar de los reyes? Ahí había oro, había plata, había dinero, ahí había alhaja, ahí había vestido, ahí había de todo. Imagínense que cuando usted saquea a sus enemigos, si usted se mete a la casa de un enemigo suyo y usted saquea todo lo que él tiene, el botín que él tiene, todo lo que usted va a sacar ahí hay de todo. Ahí hay mucho oro, ahí hay mucha plata, mucho dinero. Y dice que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec de todo lo que él había conseguido en ese botín. Amén. Aquí estamos hablando fuera de la ley. Aquí no hay ley todavía, porque la ley le es entregada a Moisés y vamos a detallarlo en esta noche. Pues, mis santos hermanos, ustedes saben que cuando eso acontece, entonces Dios le da una promesa luego a Abraham de que Dios le iba a hacer una nación grande, tan grande, y le digo, mira, las estrellas de los cielos, cuéntalas, así será la descendencia tuya, gloria a Dios, así será tu descendencia, como la arena del mar. Y vemos que Abraham tiene a Isaac a la edad de 100 años. A la edad de 100 años tiene a Isaac. E Isaac se casó a los 40 años, aproximadamente a los 60 años, tuvo a Jacob, que es de la promesa. Gloria a Dios. Aquí vemos que de Jacob, entonces, nacen 12 hijos. De ahí, entonces, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Aquí, entonces, ya viene a formarse lo que es la nación de Israel. Todavía no se ha formado, pero acuérdense que al Dios cambiarle el nombre a Jacob le pone Israel. ¿Cuánto tiempo está pasando? ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente después que Abraham viene de la derrota de los reyes, que a los 100 años tuvo a Isaac, y después a los 60 años, a los 40 años se casa Isaac, y después 20 años más adelante tiene a su hijo, que como aproximadamente a los 60 años, ahí transcurre un tiempo. Amén. Después que Jacob tuvo los 12 hijos, acuérdense que a José lo llevan cautivo a Egipto, y allí en Egipto Dios prospera y bendice a José de una manera increíble. Y vemos que muere José, mueren todos sus descendientes, muere José, mueren los hermanos de José, y toda esa descendencia primero muere. Entonces ellos allí en Gosén, allí en esa ciudad que ellos formaron, allí prosperaron los israelitas, allí ellos prosperaron enormemente y duran 430 años como esclavo en esa nación. Mire todo el tiempo que está transcurriendo cuando Abraham primeramente entrega los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, cuando llegó de la derrota de los reyes. Pasó aproximadamente, no se sabe, como 500 años pasó. Y mire lo que pasa, que todavía la ley ni existía en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque yo le voy a explicar qué representa el diezmo y las ofrendas. Entonces, después que muere José y toda su descendencia, ya como expliqué, pasaron 430 años, entonces nace Moisés. Y Dios entonces ahí prepara a Moisés, y usted sabe lo que acontece, que Moisés saca con mano fuerte al pueblo de Israel, gloria a Dios, los saca de Egipto y los lleva hasta el monte Sinaí, y allí Dios le entrega los 10 mandamientos. Gloria al Señor. Y ahí Dios saca lo que se llama, pues,
del sacerdocio levítico. De ahí nace el sacerdocio levítico del hermano de Moisés llamado Aarón. Gloria al Señor. Vemos que entonces se convierte en una nación. Ahí Israel ya es una nación. Pero cuando Abraham recibe los diezmos, no era una nación. Y tampoco Abraham todavía no era un país, no era judío todavía, no era israelita, perdón. ¿Por qué? Porque no existía Israel. No existía Israel. Acuérdense que de los lomos de Abraham se forma una nación. Entonces aquí en esta parte, aquí en Malaquías 3:10, dice lo siguiente. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hallaré alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Aquí el Señor está hablando de los diezmos. Aquí el Señor está hablando de las bendiciones. Porque aquí dice del versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto digo a Jacob: no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardaréis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí expresa, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestro diezmo y vuestras ofrendas. Dice: maldito soy con maldición por vuestra, dice así, que vosotras las naciones me habéis robado. Cuando habla de este pasaje bíblico, este es el diezmo. Acuérdese que esto es sacerdocio levítico. Aquí, si usted no hacía esto en la ley, y usted no daba el diezmo en la ley, usted le caían todas las maldiciones que Dios había declarado en esta ley. Acuérdense que estamos hablando de la ley aquí. Aquí se está hablando del diezmo bajo la ley, no del diezmo que que dio Abraham a Melquisedec. Este es el diezmo de la bendición. Es el diezmo que da Abraham a Melquisedec. Es el diezmo de la bendición. Ahora bien, se está dando el diezmo levítico. Aparece el diezmo en Malaquías 3:10. Amén. Que es el diezmo levítico. ¿Entiende esa parte? Y si usted no cumplía en ese tiempo con el diezmo levítico, entonces usted caía bajo la maldición de lo que el Señor pues había plasmado en sus escrituras bajo la ley. Amén. Gloria a Dios. Viniendo el fin de la ley, entonces aparece Cristo, gloria a Dios, de la descendencia de Judá, y se encuentra con Juan el Bautista. Juan el Bautista, ya cuando Cristo se encuentra como Juan el Bautista, acuérdense que Juan el Bautista viene de la descendencia de los levitas, porque su padre era sumo sacerdote y él ministraba en el templo, y allí su esposa embarazada. Amén. Entonces viene Juan, que es descendiente de los levitas. Ahora Jesucristo, cuando él se encuentra con Jesús, que lo ve en el Jordán y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan entonces ya está concluyendo su ministerio, porque aparece aquel que lo iba a suplantar a él. Juan iba a menguar para que Jesús creciera. Acuérdense que Cristo es sumo sacerdote. Amén. Al Cristo ser un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, también va a traer bendiciones sobre nosotros. Así como Abraham recibió las bendiciones en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, también va a suceder con Cristo en los tiempos de la iglesia, en estos tiempos, hermanos. Bendito Dios. Ahora vamos a leer Hebreos
12 dice, ¿por qué cambiando el sacerdocio necesario es que haya cambiado también la ley? Vuelvo y se lo leo. Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya cambiado también la ley. ¿Por qué cambia el sacerdocio? Porque los sacerdotes que estaban bajo la ley, que esos sacerdotes recibían los diezmos, el que no cumplía con los diezmos de ese entonces quedaba bajo maldición. Ahora bien, viniendo Cristo, que ya no es un sumo sacerdote bajo la ley, sino bajo la gracia, y para bendecir a la iglesia, entonces dice, porque cambiando el sumo sacerdocio, es necesario que haya cambiado también la ley. O sea, cambió la ley. Ahora vivimos aquí en la parte de la gracia. Gloria al Señor. Y Cristo no es un cualquier sacerdote. Acuérdense que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Aquí dice, en el versículo 8, se lo vamos a leer. Si lo voy a leer del versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y este sumo sacerdote ya lo que trae ahora es bendiciones. El Señor trae bendiciones a nuestra vida. Acuérdense que ya en esta parte ya no se está hablando de la ley, se está hablando de la gracia. Y trajo Cristo trajo Cristo con su nacimiento, trajo la gracia y vino a ser sumo sacerdote, igualito que el orden de Melquisedec. Porque cuando mienta el orden de Melquisedec, está refiriéndose que asimismo como Abraham fue bendecido, como Abraham entregó los diezmos, también tenemos que entregar los diezmos a aquellos ministros que ministran en la iglesia, que son ministros que predican la palabra del Señor, porque ya Cristo es su cabeza. Si Cristo es la cabeza, entonces ¿qué somos nosotros? Melquisedec, se lo voy a poner sencillo, si Melquisedec, que fue rey de Salem, y Cristo es igual que Melquisedec, rey de Salem, entonces Cristo ahora, según el mismo orden, recibe los diezmos, ¿quién? Los pastores. Como Abraham lo recibió, ahora lo reciben los pastores, para que sean los pastores que administren los diezmos. Y mire que yo no ando pidiendo diezmo, pero le doy la enseñanza para que usted entienda que esto es de Dios y es bíblico. Y si usted deja de hacerlo, está rompiendo el orden de Dios. Amén. Así que ya el diezmo es para ser bendecido. Así como Abraham fue bendecido con toda la bendición. Amén. Aquí en Génesis capítulo 14, hermano. Así el que va a ser beneficiado va a ser usted. El que va a ser bendecido es usted. Pero muy bendecido. No cualquier bendición. Y se supone que si Cristo es la cabeza, ¿qué es usted entonces? Usted es el cuerpo. Y el cuerpo no está separado de la cabeza. Entonces, si Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces nosotros que somos el cuerpo tenemos que entregar los diezmos a quién? Al que era prototipo, igualito que Abraham, que ahora son los pastores. Amén. Ellos son los que reciben los diezmos y ellos son los que lo administran. Gloria al Señor. Y la gente siempre habla lo que no conoce y lo que no entiende. Gloria a Dios. Mire que lo que le dice aquí, se lo voy a reiterar para que usted lo entienda. El diezmo es para que usted sea bendecido. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, asimismo sacó pan y vino, representando bendición. Dice, y le bendijo, diciendo,
bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Quién es que va a ser bendecido? No usted. ¿Claro ahí? Creador de los cielos y la tierra. Y vuelve y lo bendice. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Aquí vemos, dice, y Abraham le entregó los diezmos de todos. ¿Usted lo ve, hermano? El diezmo no es bajo la ley, que se entregaba antes bajo la ley para el pueblo judío. Amén. Pero en el tiempo que Abraham recibe los diezmos, ni era judío, no eran israelitas, era gentil, porque él venía de un pueblo pagano. Israel se forma luego. Ahora, en la ley, conforme al sacerdocio levítico, Moisés recibe la ordenanza para que los levitas recibieran el diezmo. Amén. Bajo la ley. Y el que no cumplía eso, entonces todas las maldiciones le caían. Pero ahora no es las maldiciones que van a caer. Ahora es la mano de Dios poderosa la que cae. Ahora es más fuerte todavía, porque aunque estemos en la gracia, si no hacemos la cosa que Dios dice, como está escrita en la palabra, y nosotros, pues quizás por estar de tacaño, o por estar haciendo pensamientos que no nos concierne a nosotros, que esos pastores van a coger los diezmos y se enriquecen y hacen esto y hacen aquello. ¿Qué importa, hermano? Usted está cumpliendo con Dios, usted no está cumpliendo con nadie. Es a Dios que usted tiene que cumplirle, no es a nadie. Amén. Y esto que yo ¿a quién de ustedes yo le he pedido diezmo? Yo nunca he pedido eso. ¿Entiendes? Pero me enoja yo ver gente que ahora están diciendo que no es de Dios, que no es bíblico, después que se llenaron los bolsillos, cogiendo el diezmo. Me desagrada ver todas las cosas que se están haciendo en el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, mis santos hermanos, sepa usted que el diezmo aquí es una bendición eterna. Mira, la iglesia, sacerdocio eterno y de bendición. Recuérdese que ahora ya no hay un sacerdocio bajo la ley. No hay un sacerdocio bajo la ley. Ahora estamos un sacerdocio bajo la gracia, y es un sacerdocio eterno. La iglesia tiene un sacerdocio eterno. ¿Y qué quiere decir? Que nunca se deja de hacer. Siempre se tiene que hacer, porque es un sacerdocio eterno. Igualito que el orden de Melquisedec. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. También ahora nosotros, porque Cristo es prototipo de Melquisedec, le tenemos que entregar los diezmos a Cristo. Porque aquí lo reciben hombres mortales, aquí los pastores, pero en el cielo representa Cristo y lo recibe Cristo cuando usted lo entrega. Así que, mis santos hermanos, no se deje confundir con todo lo que usted escucha por ahí, porque el que va a pagar la consecuencia después es usted. Acuérdese que Dios habla de muchas cosas en su palabra, pero a veces con nosotros no escudriñar, quedamos, se podría decir, siendo neófitos, sin conocimiento y sin entendimiento. No hable de lo que usted no conoce, no promueva lo que usted no conoce, porque después usted va a caer en pecado. Usted tiene que, cuando usted escuche algo por ahí, no sea ligero para usted comentar, ni para usted hablar de lo que usted no sabe. Váyase a la Biblia, que la Biblia tiene la respuesta para todo. Pero tenemos que leerla y escudriñarla con entendimiento, porque ellas son las que nos arrojan luz en cualquier problema o dificultad que estemos atravesando. Aquí en 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciase las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué no quiere decir esto, hermano? Que nosotros somos de la descendencia de Cristo, que es un sacerdote eterno. Porque si somos real sacerdocio, ¿usted cree que si somos real sacerdocio tenemos que dejar de recibir las bendiciones que Dios tiene en su palabra? Por nosotros no cumplir con algo que Dios ya afirmó en su palabra. Entonces dice en el 39, lo dice de la siguiente manera. Dice,
respondieron y le dijeron, nosotros, dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, la obra de Abraham haríais. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Que le entregó los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec, rey de Salem, que ahí no había ley todavía. Amén. Ni había gracia. Eso representa la eternidad. Eso representa eternamente y para siempre. Entonces aquí Jesucristo representa un sacerdocio eterno a través de la iglesia. La iglesia tiene un sacerdocio eterno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nunca se debe de dejar de hacer. Así que, hermano, con esto dicho, terminamos en esta noche. Así que no se deje confundir de nadie. Gloria a Dios.